prisionero que anda por... Haciendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor, que vivir en el mundo sin ti no tiene valor. Me siento muy preocupado cuando no te siento. Es como no tener agua en un vasto desierto. Perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito. Mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito. Así seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. No quiero ser como las hojas que lleva el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en el alma es mejor no haber nacido. Perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Te necesito. En mi alma, en mi vida, mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito para así seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Gracias a Dios podemos decir, hemos reconocido que necesitamos al Señor Jesús. Por eso vivimos diario tan cerca de su santa presencia, por la necesidad que tenemos. Necesitamos al Señor. Amada iglesia,
Mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi familia en el Señor. Son todos ustedes. Qué bueno poderlo saludar a cada uno y que podamos compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, antes de seguir, recordarles, ustedes son muy queridos todos, gracias a Dios, una iglesia muy preciosa. El hermano César en el pescado está por ahí ofreciendo unos tamales. Ayudémosle, hermano, ayudémosle, el que pueda. Siempre he dicho que esta iglesia es muy preciosa. Si le podemos colaborar al hermano, ellos están pegaditos allá. De manera que si le podemos colaborar comprándole algunos tamalcitos, le agradecemos. Así que Dios les bendiga a ustedes yo sé que ustedes lo van a hacer. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro culto. Vamos a lectura a un pasaje que lo encontramos en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, el versículo 7. Nos dice así, primera de Pedro 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta ahí la lectura. Vamos a darle gracias a Dios que nos dio la bendición de estar delante de Él en este culto de oración. Y vamos a ofrecerlo al Señor. Hoy es 13 de agosto del 2020 y qué bueno que podemos dirigirnos al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por la recuperación de la hermana Joana, al tener su bebé, salió muy bien. Y es una bendición, hermano, de parte de Dios. Las hermanas no han tenido ningún percance, como el pueblo de Israel, como las hebreas, van dando a luz con gran facilidad las hermanas, gracias a Dios. Eso es una bendición enorme del Señor, podemos darle gracias a Dios. Presentémosle los que estén enfermitos, que Dios ponga la mano en ellos y les ayude en su salud. Oremos. Padre Celestial, gracias por concedernos venir a tu presencia, por habernos traído a ti en este culto de oración, Señor. Te agradecemos a ti, mi Rey. Padre, te pedimos la guía, la dirección, la ayuda. Oye nuestra oración con que a ti clamamos. Señor, eres nuestro refugio, amparo. Eres nuestro todo, Señor. Nuestra vida eres tú. Dependemos de ti el 200%. Tú eres tan importante en nuestra vida, Señor. Eres indispensable, Señor. Sin ti nosotros no podemos vivir. Gracias porque nos has traído a tu presencia. Te adoramos, te honramos, te reconocemos, te damos gracias, Señor Jesús. Venimos ante ti contentos por esta salvación que nos has dado. Gracias por habernos puesto en el camino para que agotemos este camino, caminando hacia ti, Señor, en el nombre de Jesús. Presentamos a los hermanos que estén quebrantados en salud, ponga la mano en ellos. Sigue sanando a los que faltan, porque muchos hemos sido recuperados, pero otros todavía están pasando por este virus. Así que en el nombre de Jesús, te agradezco, mi Rey, porque nos has guardado de esta pandemia. Y ninguno de los creyentes en esta población podemos decir que estamos afectados con esto. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias. Gracias por guardar a sus hijos. Gracias por conservar a los hermanos. Gracias por la vida y la salud. Gracias por darle fuerza a las hermanas para tener sus hijos. Gracias, Señor, por tus bendiciones que tenemos delante de ti. En tus manos ponemos nuestros hermanos para que tú los sanes, Señor. Dios, nos presentamos ante ti en el culto para que a través de la palabra también nos hable, Señor, conforme a nuestra necesidad. Tú conoces el corazón de cada uno de las familias de la iglesia. Llega, Señor, a cada uno con la palabra.
y que esto sea un bálsamo, que sea un aliciente, que sea para sanar nuestras heridas en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra sea glorificada en la vida de las familias en el nombre de Jesús. Que nuestra oración llegue a tu presencia sin ningún estorbo. En tu mano nos encomendamos, mi Señor. Espíritu Santo, guíanos en lo que hacemos. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, sentaditos allá en su casa, como siempre lo hacemos, juiciositos, con paciencia, mientras que pasa pues este revolcón, nos podemos volver a congregar presencialmente, pero el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Como sea la circunstancia, nos alimentamos con la palabra. Vamos a continuar entonces. Me llamó la atención este pasaje. El culto es de oración. Me gusta siempre hacer mención de la oración. Pero el apóstol Pedro saca el tiempo para dirigirse a los hogares. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o sea, con las mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas. O sea, que si usted cree que salvó, igualmente ellas, coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si no vivimos con ellas sabiamente, nuestras oraciones encontrarán un estorbo. Y cuando hay un estorbo, quiere decir que no llegarán a la presencia de Dios. Y qué horrible, hermano, que perdamos el tiempo y nuestras oraciones no lleguen al Señor. Hay que buscar el mecanismo, hermanos, que nuestra voz sea oída. Cuando nos damos cuenta que nuestra oración llega a Dios, cuando nosotros nos ponemos en contacto con Él, sentimos su presencia, sentimos su amor, sentimos su poder, obtenemos la respuesta. ¿Cuántas oraciones en la iglesia no tienen respuesta? ¿Y por qué será que no tienen respuesta? Porque algo está estorbando. Algo está estorbando. No faltará quien se pregunte, y el hermano pastor, ¿por qué toma un pasaje que es como para las familias, siendo que es culto de oración? ¿Sabe por qué lo hago? Y que este pasaje es hablando del deber conyugal. Eso es lo que el apóstol Pedro dice. Deberes conyugales. Deberes conyugales es las responsabilidades, compromisos del marido con la mujer o la mujer con el marido. Pero ¿por qué tomo este pasaje? Porque las familias son un núcleo que se forma. ¿Con quién se forma? Con un hijo y una hija, que en un momento dado, ya con su conocimiento y en su tiempo, se enamoran y llegan a la conclusión: vamos a contraer un nuevo hogar. Y en ese núcleo familiar nos comprometen a una cantidad de gente que quedamos ahí dentro de ese núcleo. Porque con una muchacha que llega a la vida de un varón y el varón que llega a la vida de esa muchacha, se vuelve grande la familia, porque ya hay una familiaridad con otras personas, no sé si cercanos o muy lejos, pero ya hay una integración de dos familias, tal vez grandes o pequeñas. Ya parece que los papás o la mamá se relacionan con otras papá y otros mamá. Dije al contrario. En fin, ya me entendió. El que entendió, entendió. Y se relacionan unos suegros con otros suegros, unas suegras con otras suegras, unos hijos con otras hijas, y en fin. Eso se convierte en una familia grandota. Y cuando tenemos a Cristo, pues qué alegría, con mayor razón. Los matrimonios de la iglesia, obvio que deben de ser personas creyentes.
entonces esa familia de Cristo se vuelve más grande. O sea, los vínculos conyugales de una sola parejita nos involucran a una cantidad, de tal modo que si el comportamiento de esa parejita que casó es bueno, toda esa familia o ese núcleo está feliz. Pero si va y no es bueno, como dice el apóstol Pedro, si va y el comportamiento no es bueno, entonces nos vemos afectados todos. Todos sufrimos. Y esto es peligroso. ¿Cuántas familias, por el mal comportamiento de alguno de estos cónyuges, se han extinguido por completo? Porque han habido casos donde el esposo le pega a la esposa y aparece que toreó el problema más grande. Eso se destapa una guerra campal que termina con una cantidad de muertos. Aparece que el hombre, sin temor a Dios, le pegó a la esposa. Y aparece la muchacha llorando donde la mamá y el papá, y se vienen los hermanitos de ella. ¿Y usted por qué le está pegando a mi hermana? Y eso se vuelve una guerra campal. Qué cosa tan horrible. Oiga, ya han habido casos donde las familias se han desaparecido, se han exterminado por completo. Y qué vergüenza que algunos creyentes tengan que sufrir una afectación de esa magnitud y se entre en un fracaso. ¿Cuántos matrimonios han fracasado por el mal comportamiento? Entonces, por eso Pedro dice, maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. O sea, la sabiduría aquí para esta convivencia la tiene que dar Dios. Y si nosotros no le pedimos a Dios, Él cómo nos va a dar lo que nosotros no le pedimos. Si Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos, pero Él espera que le pidamos. Aquí hay que vivir dando honor a la mujer o al marido como vasos frágiles y como herederos de la gracia de la vida, como herederos. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no vayan a tener estorbo. ¿Y qué es un estorbo? Algo que impide que la oración suba a Dios y que la bendición de Dios descienda a nosotros. ¿Y por qué? Porque hay un estorbo. ¿Y qué podría ser un estorbo? Hay tantas causales. Que se pierde el tiempo del orador. Hermano, usted y yo somos adoradores, somos gente de oración, somos gente de comunión con Dios. ¿Y cuándo se pierde esa comunión con Dios? Cuando tenemos malos comportamientos. Así que una de las fases que pueden producir que la oración no suba y que aparezca el estorbo, la violencia intrafamiliar. Hermano, ¿y usted por qué está hablando de ese tema? Yo no sé por qué. Eso se lo va a preguntar cada uno. ¿Por qué Dios nos manda estos temas? Algunos inician en su propia casa un campo de batalla y el diablo los engaña y los pone a pelear. No importa, bien sea el esposo con la esposa o los hijos con los padres. Y acuerde que se cumple un pasaje que dijo el Señor Jesús: no creáis o no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No, no he venido a traer paz, sino guerra. A poner en contra al padre contra el hijo y al hijo contra el padre, a la madre contra el hijo y el hijo contra la madre, y a la nuera contra la suegra y a la suegra contra la nuera. No he venido a traer paz, sino guerra. ¿Y por qué? Porque cuando la gente pierde los principios y se descamina o se descontrola y comienza a vivir una vida no agradable delante del Señor, pues ese hogar
se destruye o se destruyen varios hogares. Hermano, hay que tener cuidado con esto. Nuestra vida tiene que agradar al Señor. ¿Y qué hace que se desagrade nuestro Dios? La convivencia en nuestros hogares. Porque cuando hay irrespeto, hay violencia, hay guerra. Dije que el diablo nos engaña para que piense que podemos pelear y seguir orando y dejar de orar y seguir peleando. Hay hogares que, entre comillas, cristianos, y eso es un campo de batalla. Eso es una guerra, eso es una pelea. Y yo no soy un creyente allí con qué cara doble las rodillas a orarle al Señor. La Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Y acuérdate que el Señor dijo estas palabras: mi paz os dejo, mi paz les doy. Y entonces, hermano, si yo no tengo paz en mi hogar, ¿cómo voy a orar? Yo no puedo hacer eso. Para yo llevar una vida de oración y que la oración tenga éxito, en mi casa tiene que haber paz. Por eso el apóstol dijo: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hay oradores que la convivencia en la casa es muy pesada. En otras palabras, son enemigos. Y si son enemigos, ¿cómo quieres que la oración llegue a la presencia de Dios? No se puede. Vamos a mirar la forma de que nuestros hogares marchen, hermano. No permita que su casita, que es la bendición que el Señor le dio un día, se convierta un campo de batalla. Si eso es así, usted tiene que comenzar a reprender en el nombre de Jesús ese espíritu y a sacarlo de la casa y a buscar que la paz del Señor florezca en su hogar. Porque si la paz no está allí, usted no ore. ¿Cómo que no ore, pastor? ¿Y para qué va a orar? Hermano, esa oración que usted hace se pierde. Y si se ha de perder, ahórrese esas palabras. Oiga, pues el pastor lo que está diciendo es que no oremos. Me estoy refiriendo que si su casa es un campo de batalla, esa oración no sirve. Me para ver al diablo parado al pie de esos oradores, riéndose de ustedes. Y eso, siga orando y a lo que se levante de ahí lo tiento para que se guinde con su esposa o se guinde con sus hijas o se guinde con sus hijos. Sigan peleando. Y se cumple la venida del Señor y tanto el papá y la hija al infierno, o la hija y el papá, o el hijo y la mamá, o la mamá y el hijo, o la mujer y el marido. Porque, hermanos, si a paz nos llamó el Señor, hay que vivir en paz. Y hay que tener en cuenta, acuérdese, ¿verdad, hermanos? Vea, si en su casa está pasando esto, ¿qué dicen los noticieros? No se quede callado, denuncie. Hermano, si su hijo o su hija lo maltrata a usted verbalmente, le hace violencia, lo agrede, denuncie a ese muchacho, denuncie a esa muchacha. ¿Y con quién? Ahí en la iglesia tenemos una autoridad que es primero el Señor y luego el ministro. Y si el Señor y el ministro no pueden con él, denúncielo a las autoridades. Hermanos, si su hijo es así, denúncielo. Me parece tan duro. Yo conozco unos hermanos con de oración y en una continua pelea en la casa con los hijos. Hermano, ¿para qué ora usted así? No ore así. Que esa peleadera con sus hijos es un estorbo en la presencia de Dios. Hijos, si usted vive peleando con su papá y su mamá, yo le digo lo mismo, ¿para qué ora? Un creyente así está apartado de Dios. ¿Qué necesita? La ley. ¿Y cómo que la ley? Es que la ley es la que tiene que intervenir en las impiedades de los creyentes que se comportan mal.
Primera carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, el versículo 9. Observe lo que nos dice. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Observe pues, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Observe, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Es que, ¿y cómo dice el pastor que nosotros que somos creyentes, la ley es para nosotros? No, la ley no es para nosotros, es para todos los que viven en violencia, los que viven en una guerra en la casa, necesitan que la ley intervenga. Por eso dice que la ley no es para los justos, sino para los irreverentes y profanos. ¿Qué es un profano? Que no tiene en cuenta ni respeto a las cosas de Dios. Maldice, se convierte en lo que Santiago dice. No puede salir por una misma fuente, agua salada y agua dulce. Porque con una misma boca bendicen a Dios y maldicen al prójimo. Cuidado con eso. Entonces, eso es irreverencia, eso es profanar la palabra. Si usted mantiene una pelea en su hogar y enseguida se va y se arrodilla a orar, está profanando la oración y la palabra del Señor. Entonces, la ley es para los parricidas y matricidas. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué son parricidas? Los hijos que agreden al papá o que agreden a la mamá. Esos son parricidas o matricidas. Debiéramos de poner aquí, yo no sé cómo será la palabra técnica o la palabra clave, cuando es al contrario, los padres que agreden a los hijos. Una vez mi hija, yo haciéndole un llamado de atención, ella estaba muy pequeña, yo le dije, mucho cuidadito, que no te conviertas en una parricida. Y ella era una niña y me dijo, y mucho cuidado que usted no se convierta en un hijo hijuicida. Me hizo reír porque esa frase no está en la Biblia. Habla de los parricidas y los matricidas. Y ella me dijo, que usted no vaya a ser papá un hijuicida. Y yo dije, hombre, sí es verdad. Hijuicida, claro. El papá que le pega al hijo. De aquí, de papá a hijo. Y hay hogares que han pasado eso. Se enfrentan y se confrontan los padres con los hijos. Conocí un caso donde el papá le decía, vea, soy capaz de coger este mazo y reventarle la cabeza. Y la muchacha le contestó, y yo con un machete y le bajo la suya. Y eran creyentes. ¿Y cómo así que cojo un machete y le bajo la suya? ¿Y sabe cuál fue lo peor? Que le ajustó diciendo, y si yo no soy capaz de bajarle ese bolo, pago quien le corte esa cabeza. La hija diciéndole al papá eso. ¡Ay, poder en el Señor! ¿Cómo le parece? Y todos dos eran creyentes. Y venían al culto y uno los veía que arrodillados orando. Y hombre, bendito el Señor. ¿Y qué es esto? Pues Dios mío, bendito. Y uno se queda asombrado con las cosas que descubre. Hermano, la iglesia es un lugar que es un hogar hermoso. Es la casa del Rey del cielo, pero hay que organizarla. Gracias yo le doy al Señor por la palabra, porque yo sé que esa palabra se va y de acuerdo a la necesidad, ella llega donde debe estar la necesidad. Entonces a veces vemos un creyente que ora y ora y ora y ora, y esa oración no se le ve ningún provecho. Hermano, puede ser que esa oración está siendo un tremendo estorbo. ¿Estorbo para qué? Para que la paz y la bendición del Señor descienda sobre el hogar. Hay que ponerle cuidado a esto, porque si Dios nos llamó a paz, ¿cómo vamos a vivir en una pelea? Cuidado que usted nos vaya a volver un hijoicida, le añadimos el pedacito, o un parricida o un matricida. Que en los hogares de Santa Fe de Antioquia reine Cristo. Que donde nosotros invoquemos al Señor Jesucristo, que el Señor diga, heme aquí, aquí estoy.
Entonces mucho cuidado con las peleas entre padres e hijos o familias. Ojo con eso. San Mateo, andemos un poquito con la palabra. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, vamos a mirar la enseñanza del Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 21, nos dice: oísteis que fue dicho a los antepasados, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo le parece? ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué fatuo? ¿Qué es eso? Las frases que nosotros acostumbramos o que escuchamos. ¿Cómo así? ¿Y qué es fatuo? Cuando en las casas la gente comienza en la batalla, es que usted es bobo, usted es que es boba. ¿Bobo quién? Yo. Sí, usted. Eso es fatuo. Acuerde que el Señor dijo: esa persona que usa estas expresiones entre la familia quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo la ve? Pero ¿por qué si yo soy una persona que oro y ayuno? ¿Pero para qué? Si está borrando con los codos lo que hay con las manos. No, hermano, eso no se puede hacer. Si usted es un orador, si es un adorador del Señor, tiene que ser en todo tiempo, no unas veces, que a veces no y a veces sí. Eso usted tiene que volverse serio. Yo tengo que ser una persona seria, sin doblez, que yo me pueda presentar ante el Señor día y noche y que el Señor diga: claro, venga, hablemos, tengamos comunión, y que se siente esa bendición de la presencia del Señor, porque nuestra oración llega a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que esperamos, que la bendición del Señor nos acompañe. Entonces sigue diciendo el versículo 23: por tanto, acuérdese, si traes tu ofrenda al altar, la ofrenda es la oración. Ahorita les explico esa parte. La ofrenda es la oración. Si traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mire lo que dice: deja allí tu ofrenda, o sea, deje de orar, deje pendiente delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con tu hija, con tu madre, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O ahí sí, ven y haz tu oración. Pero a la gente en guerra, enemigos, y enseguida se arrodillan a orar. Hermano, mejor no haga eso, que esa oración se pierde. Que el Señor Jesucristo nos ayude a enderezar nuestro foto, porque creo que se va torciendo bastante. Entonces no podemos permitir eso. Acuérdese, mire cómo dice: ponte de acuerdo con tu adversario. Hazlo pronto, entre tanto que estás en el camino. Oiga, y estamos en el camino. ¿El camino de qué? De la vida eterna, de la salvación. Entonces póngase de acuerdo. Ese ponerse de acuerdo con su enemigo es reconciliarse, es pedirse en perdón mutuamente. Si usted se ha salido de las casillas y ha violentado a su papá, o a su hijo, o a su hija, hermano, deje esa costumbre, que esto se va a encargar de hacerle perder a usted los años de vida cristiana según usted. Pero resulta que eso no es un cristiano. La palabra cristiano es seguidor de Cristo. Y a Cristo no lo podemos seguir de cualquier manera. Así que mi palabra no vaya a ser contra la suya, sino que aceptemos esto como un consejo de parte del Señor y póngase de acuerdo
con tu adversario o con tu enemigo pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario o el diablo te entregue al juez y por tu comportamiento vayas a ser juzgado y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. ¿Y con qué va a pagar? El día que el juez lo sentencie y le diga a usted: perdiste el tiempo de tu vida cristiana, hombre, por estar peleando con tu hija, con tu hijo, con tu mujer, con tu papá, con tu mamá. Hermano, por eso dice, no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. ¿Y cuándo lo va a pagar? Quiere decir que nunca va a salir. Que el Señor nos ayude. Por eso Santiago 1:20, el Señor dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, el orar es presentarnos ante Dios. Es presentar esa ofrenda de oración. Y si como orador tengo problemas, entonces mi oración es vana. A Dios no le gusta que tengamos problemas entre nosotros, porque así la oración se convertirá en un estorbo. Hermanos, es que la Biblia es un libro de ejemplo de las vivencias de la gente. El pueblo de Israel tuvo tiempos en que se comportó mal y se amenazaba el uno al otro y peleaban entre ellos y enseguida venían y se presentaban ante el Señor. Y el Señor les hizo un llamamiento a que reflexionaran y entraran al arrepentimiento verdadero. O sea que, ¿será que algunos de nosotros no estamos viviendo un arrepentimiento verdadero? Entonces Dios ve la necesidad de hablarnos en esta manera, en estas condiciones. Porque hay gente que escucha la predicación y este pastor, ¿sería que alguien le dijo que nosotros vivimos así? A mí no me tiene que estar diciendo nadie nada. El Señor, que es el que maneja los hogares y es el dueño de la iglesia, le abre la boca a uno y diga esto. Yo creo que esta palabra hoy tiene un objetivo, y es que nosotros corrijamos nuestra situación. Porque cuando el pueblo de Israel caminaba con el Señor, pero de cualquier manera, un día a través del profeta Isaías, el Señor comenzó a hacerle un tratamiento en el llamado que les hizo al arrepentimiento. ¿Y sabe qué les dijo? Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, o sea, malo, perverso, pecador. Eso es lo que quiere decir. Y mire, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, no sigan ni ayunando ni orando. ¿Para qué eso? Quien demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. O sea, cuando venís en esos problemas a pisotear mis atrios o mis caminos. Versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Las lunas nuevas y los días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y ahora es el equivalente a lo que usted hace por su vida espiritual. Si usted vive una vida de violencia y de maltrato en su casa, hermano, dice el Señor, estoy cansado de soportar su situación. ¿Para qué venís a orar y ayunar? Cansado estoy de soportarte. Y mire, el versículo 15. Si no corregimos la situación, mire toda la pérdida que vamos a tener. Cuando extendáis vuestras manos, o sea, hacia Dios, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración,
yo no oiré. Qué vergüenza, hermano. Entonces, ¿para qué vamos a orar así? Por eso les dije, así no ore. Si usted no es capaz de arreglar el problema con su papá o con su mamá o con su hijo o con su hija o con su marido o mujer, no ore, que usted está descarriado. Pero si usted hoy se reconcilia con ellos, ese es el deber y la señal de que usted es un creyente. Dice, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Y por qué dice que llenas están de sangre? Solamente con que usted le ofrezca, chantaje, o le diga a su hijo, o a su papá o a su mamá, le voy a cortar la cabeza, ya está lleno de sangre. Está lleno de homicidio, lleno de inmundicia y de pecado. Pero Dios nos hace un llamamiento y nos dice en el versículo 16, lavaos y limpiaos. Oiga, hay oportunidad. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, dejad de estar peleando en tu casa con tu familia. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. Oiga, venid luego, dice el Señor. Si usted comienza a comportarse bien y a poner por obra la palabra y a invocar el nombre de Jesús y a reprender el espíritu de pelea. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero si quisieres y oyeres, pues comeréis el bien de la tierra. O sea, serán perdonados vuestros pecados, recibiré la oración, les oiré. Y si no se reconcilian, si no se perdonan, si no quieren y siguen esa rebeldía, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oiga, esa es una advertencia, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Así que ese es el llamamiento y es la palabra que el Señor pone delante de nosotros para que le pongamos cuidado a nuestra convivencia, hermanos, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos a veces se les escucha decir, hermano, yo no sé, yo estoy como tan amargado, como tan aburrido? Es uno ore y no pasa de un ser. Como que esa oración no llega a ninguna parte. Dios como que no le oye a uno. Ponga cuidado a ver, porque es que Dios no le está oyendo. Seguramente está diciendo el Señor, oh, es que me está estorbando su comportamiento. Yo esa oración así no se la recibo. De manera que, hermano, la oración es un ofertorio, es una ofrenda de nuestro tiempo para Dios. Cuando usted se arrodilla, eso es una ofrenda. Le está ofrendando al Señor un ratico de su vida, de su tiempo, porque no es que la oración es hacia Dios. Entonces usted le está diciendo al Señor, Señor, venga, hablemos, venga, conversemos, venga, yo le cuento, venga, yo le pongo la queja. Hermano, qué bueno que aprendamos a decirle eso al Señor. Si usted tiene problemas en el hogar, póngale la queja al Señor. Dígale, Señor, vea, le presento estos problemas que nosotros tenemos aquí en la casa, vea. Yo con los hijos, yo como papá, peleo con ellos, les ofrezco garrote, me ofrecen a mí machete. No reciba eso, ¿para qué un machete? Usted aquí en el pueblo no necesita eso. Entonces, cuando la situación se ponga así, póngale la queja al Señor y dígale al Señor que le ayude, que lo bendiga, que le dé fuerzas, que le enseñe a vivir para que la oración no sea un estorbo. Porque si es un estorbo, quiere decir que no llega a Dios. Y si no llega a Dios, ¿para qué oramos? Pues yo soy uno que si Dios a mí no me responde las oraciones, hombre, uno se decepcionaría. ¿Y para qué oraría? No, nosotros oramos es con la esperanza de que Dios sea glorificado y escuche nuestra oración y que a cambio de nuestra oración nos deje sentir su presencia, nos deje sentir su poder, nos permita que su Espíritu Santo entre a nuestra vida y nosotros sintamos ese poder en nuestro ser para poder seguir glorificando al Señor. No hay nada más lindo que una vida de comunión con el Señor. Cuando Dios nos oye, ¡ah, qué alegría, hermanos! Mire que la oración sí es una ofrenda,
El Salmo 141 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración es una ofrenda. Qué bueno que Dios nos reciba nuestra ofrenda. Pero para recibir la ofrenda, acuérdese, no puede tener estorbo nuestra oración. Así que, hermano, si usted ha peleado en su casa con su familia, tenga el pantalón o la falda y acuérdese que usted es un cristiano. Dígale a su padre: papá, yo quiero ser salva o salvo, y cuando el Señor venga me quiero ir con Él. Papá, perdóneme. Y usted, papá, tenga los pantalones o la falda de decirle a su hijo: sí, mi hijo, reconciliémonos y perdonémonos y vamos a reprender este demonio de guerra y que esto no siga pasando en nuestro hogar, porque entonces nos vamos a perder. Y hermano, ¿cuántos años lleva usted caminando en el Evangelio? Y lo vas a perder, pues. Ni riesgo, no permita que eso pase. Reprenda ese espíritu de batalla, de pelea. Mire que sus hijos salieron de sus entrañas, fueron el fruto de su deleite, de su gozo. El día que nació su hijo fue mucha la felicidad que nos dio. Entonces, ¿cómo lo vamos a convertir en un enemigo? Ni riesgo, eso no se puede permitir, hermano. Dios no está de acuerdo con eso. Tal vez esa es la situación porque usted ora y la oración no llega a ninguna parte. Y sea sincero, uno siente cuando la oración sube a Dios, porque eso se devuelve en un gozo, en una alegría. El Espíritu Santo entra en nuestro ser y nos hace estremecer, nos hace llorar. Hay una alegría tan grande, hay como un cambio de una felicidad y una paz en nuestro ser cuando tenemos la respuesta del Señor. Pero si usted no siente eso, verifique el paquete de la vida a ver qué pasa. Si, no sea que pensando usted entrar en la vida eterna, resulte en el castigo eterno. Y tenga que decir usted: ¿y por qué? Mire que Dios nos está hablando para que corrijamos la situación antes que sea demasiado tarde. Así que hay solución para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, en el nombre de Jesús les deseo bendición de parte del Señor. Que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Mi anhelo es instruir, no destruir los hogares. Instruirlos en las cosas del Señor para que usted pueda encontrar la paz del Señor y se goce como me gozo yo en la presencia del Señor. Así que, hermano, vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo y voy a hacer una oración por los hogares. Comienzo por mi hogar. Aunque nosotros no tenemos esa violencia ni esa guerra, gracias al Señor nos queremos. Somos un núcleo familiar que nos amamos mucho en el Señor, pero lo hago por usted. Que Dios los ayude a usted, los saque adelante y les dé fuerza, y que en los hogares de Santa Fe de Antioquia haya una reconciliación y usted pueda decir: gracias a Dios por esa palabra. Mis oraciones tenían mucho estorbo, pero vea, se quitó el estorbo y hay paz con el Señor. Quiero ver hogares reconciliados, bendecidos, disfrutando de la paz del Señor, para que nos vamos con Él el día que Él venga. Padre Celestial, en sus benditas manos, Señor, presentamos a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia. Señor, la bendición tuya venga con nosotros. Oh Rey amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esperamos tu ayuda, tu ayuda, tu ayuda, tu ayuda, Señor, que tu palabra sea glorificada, que haya cabida en el corazón de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, que la bendición tuya cubra los hogares, Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, dale fuerza a los hermanos para que tengan una reconciliación, que se den cuenta que en la ira del hombre no obra tu justicia. Así que en el nombre de Jesús, ayúdanos a continuar adelante en el nombre de Jesucristo. Señor, tu ayuda para los hermanos, tu ayuda para tu pueblo. Señor, edifica a tus hijos en el nombre de Jesús. Oh Padre, en tus manos encomiendo tu pueblo. Ayúdanos a todos, Señor, a salir adelante, a tener paz para encontrarnos con usted en el momento de su venida. En el nombre de Jesús.
Amén, 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 Señor, amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, el sábado en el culto de los jóvenes y el domingo en la escuela dominical. No olvide la sintonía del culto, hermano. Veas el culto. Estamos echando de ver que hay otra vez desinterés. No se desinterese, que esa es la vida suya. Escuche la palabra, que es el alimento del alma. Dios me los bendiga ricamente a todos.